En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema ¿Cómo ser dirigido por el Espíritu Santo? Capítulo 2, quinta parte. Me alegro estar nuevamente con usted hoy, que cerramos esa semana para continuar y completar ese tema que hemos estado siguiendo esta semana y la pasada. ¿Cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Espero que lo haya encontrado inspirador y de ayuda. En mi charla de ayer dije que hay una advertencia en las Escrituras contra volver al legalismo, que es el estorbo más común para ser guiado por el Espíritu Santo. Di dos definiciones de legalismo. La primera es el intento de alcanzar la justicia de Dios mediante la observancia de la ley o un sistema de reglas. La segunda era imponer requisitos de justicia que Dios mismo no requiere. Y francamente, esta es una enfermedad que ha afectado a la mayoría de los cristianos profesantes en muchas de las iglesias cristianas. Jeremías 17:5 contiene una advertencia que lo resume todo en pocas palabras. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando regresamos a un sistema de reglas o a la ley para alcanzar la justicia, estamos confiando en el hombre, confiando en nuestra propia fuerza carnal y nuestro corazón se ha apartado del Señor, y eso nos mete bajo la maldición. Ese pensamiento sorprende a muchos cristianos, pero es un extremo relevante a la situación que encontramos en las iglesias hoy. Yo diría que la iglesia tiene muchos problemas, pero el mayor y el más común es el legalismo. Hoy quiero apuntar a la alternativa positiva que el Espíritu Santo hace posible para nosotros. Esa alternativa es una unión directa y personal con Cristo. Ese es un ministerio del Espíritu Santo que yo considero quizás es el mayor ministerio, pero que casi no se menciona en la iglesia. En Romanos 7, del 1 al 6, Pablo dice por medio de una figura cuál es esa alternativa: unión con nuestra naturaleza carnal bajo la ley que trae muerte, o ser librado de nuestra naturaleza carnal por medio de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros y la unión que tenemos por medio del Espíritu Santo con el Cristo resucitado. Estas son dos alternativas. La primera es legalismo, la segunda es el propósito de Dios para todo creyente en Cristo. Es unión personal, espiritual con el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Voy a leer las palabras de Pablo y después haré los comentarios. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Una vez que usted está bajo la ley, la única manera de salirse es la muerte, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere en matrimonio a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, el Señor Jesús, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Qué declaración más sorprendente, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cómo puede ser? La respuesta es que cuando dependemos de nuestra capacidad carnal para guardar la ley de Dios, entramos bajo el poder de nuestra naturaleza carnal y esta no es capaz de nada bueno. Nada bueno puede venir de nuestra naturaleza carnal. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El único problema con la mayoría de nosotros no es que seamos diferentes a Pablo, sino que no sabemos lo que Pablo sabía. Pablo sabía que él no podía producir nada bueno de su naturaleza carnal. Y Pablo concluye ese pasaje en Romanos 7 diciendo, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Usted entiende que la figura que Pablo usa es la del matrimonio. Pablo dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y así es como lo explica Pablo. Bajo la ley estábamos casados con nuestra naturaleza carnal, estábamos obligados a depender de nuestra capacidad natural para hacer lo que Dios requiere.
Ahora bien, no hay nada malo con la ley, pero el problema, y Pablo lo repite una y otra vez, es nuestra naturaleza carnal. Podemos oír la ley y aprobarla, pero nos falta el poder para cumplirla, porque hay algo en todos nosotros, una naturaleza rebelde, que se hace más rebelde aún con la ley. Pablo dice un poco más adelante en Romanos 7, no conocía la codicia, cuando la ley dijo, no codiciarás, produjo en mí toda codicia. Esa es la reacción rebelde de nuestra naturaleza carnal. Mientras nuestra naturaleza carnal siga con vida, no podemos casarnos con ningún otro. Estamos sujetos a ella mientras viva. Pero el mensaje del Evangelio es ese: nuestra naturaleza carnal, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y debemos considerarnos muertos a la naturaleza carnal. Pablo dice, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. De manera que cuando vemos que nuestra naturaleza carnal fue muerta en la cruz con Jesús, quedamos libres para volvernos a casar. Si nuestra naturaleza carnal estuviese aún viva y estuviéramos casados con ella, si nos apartamos de ella para casarnos con otra, estaríamos en posesión de adulterio. Pero una vez que aceptamos la verdad de la muerte de nuestra naturaleza carnal, junto con la muerte de Jesús en la cruz, entonces ya no estamos más sujetos a ella y podemos proseguir a casarnos con otra. Y una vez que la naturaleza carnal fue muerta, quedamos en la libertad de las obligaciones de la ley. Pablo dice que la ley tiene jurisdicción sobre un hombre mientras esté vivo. Lo último que la ley puede hacerle a algo es matarlo. Una vez muerto, ya no está bajo la ley. De manera que por medio de la muerte de Jesús en nuestro lugar como representante nuestro, fuimos muertos y liberados de las obligaciones. Ahora estamos libres para casarnos con otro. ¿Con quién? Con aquel que resucitó. ¿Cómo podemos unirnos en nuestra relación matrimonial con Él? No por la ley, sino por el Espíritu. Yo creo personalmente que esa es la contribución más grande del Espíritu Santo para nosotros. Hacer posible que nosotros nos unamos en una especie de unión matrimonial con el Cristo resucitado. Según con quien estemos casados, así será el fruto de la unión. Si seguimos casados con la carne, produciremos lo que Pablo llama las obras de la carne. Hay una lista de esto en Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay nada bueno en esa lista. La carne es corrupta. Todo lo que produce es corrupción, es mala, es inaceptable para Dios. Mientras estemos casados con la carne, no importa cuánto tratemos, siempre produciremos el fruto de esa unión con la carne. Pero una vez que somos libres de esa unión, una vez que estemos casados con el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, entonces llevaremos el correspondiente fruto de esa unión. Y en Gálatas 5, 22 y 23 Pablo habla del otro fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted esté llevando esa clase de fruto por su unión con el Cristo resucitado, usted no necesita ser controlado por la ley, porque contra tales cosas no hay ley. Primeramente voy a darle un cuadro de la unión que describe el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 6, 16 y 17, Pablo al principio nos sorprende. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El paralelo de Pablo entre la carne y el espíritu podría sorprender a algunos. En la carne habla de un hombre que se une sexualmente con una ramera y dice que es un cuerpo con ella. Y en el mismo contexto habla de unirse con el Señor Jesús para ser un espíritu con Él. ¿Lo entiende? Hay dos clases de unión. Esa es la unión carnal y la unión espiritual. Lo que el Espíritu Santo hace es capacitarnos para la unión con el Señor Jesús. Y una vez unidos con Él naturalmente, no por esfuerzo, llevaremos el fruto del Espíritu. La pregunta no es cuánto esfuerzo hagamos, sino con quién nos unimos. El esfuerzo no lo logrará. La unión es la única respuesta y yo creo que esta unión particular con el Señor se consuma de una manera. En la adoración Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Yo creo que el clímax de nuestra unión con Jesús por medio del Espíritu es la dispensación de la adoración. Cuando estamos totalmente unidos con el Señor en adoración, algo sucede dentro de nosotros que producirá toda la gracia y todo el fruto del Espíritu Santo. Recuerde pues esas dos alternativas, unidos con la carne por medio de la ley o unidos por el Espíritu Santo al Cristo resucitado. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré la semana próxima a la misma hora, de lunes a viernes. La semana entrante volveré para compartir otro tema rico y emocionante de la palabra de Dios.